Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de Bachillerato Policial. Sean bienvenidos a nuestra asignatura de Prevención del Delito y Primeros Auxilios. Este video tutorial es correspondiente a lo que es la unidad 2, que lleva como tema México en las transformaciones sociales. Como ustedes ya sabrán y tienen el dominio del manejo de esta plataforma, es importante que abras y descargues todos los archivos y asimismo contestes los cuestionarios que miren en estos temas. Al igual, es de suma importancia resolver las actividades de H5P y también, bueno, lo que es el proyecto, que es el que tiene un poco más de valor, pero también recuerda que es importante realizar tu examen final o tu cuestionario final, que lleva siempre como tema en cada unidad qué tanto aprendí de la unidad. Y hago un breve paréntesis para mencionarles que a pesar de que tú envíes tus actividades de H5P, contestes los cuestionarios de los temas o realices tus proyectos por cada unidad, sin embargo, si no realizas estas actividades que tanto aprendí de la unidad, pues prácticamente no aprobarás la asignatura. Bien, vamos a lo que es nuestro proyecto correspondiente a la unidad 2. Y bueno, pues aquí lleva la descripción de la actividad, que es el avance de tu proyecto para esta unidad, que consiste en investigar las estrategias y modelos de prevención del delito a nivel local e internacional en diferentes escenarios. Por ejemplo, en tu hogar, en la vía pública, el internet, redes sociales, y enlistar las buenas prácticas y lo que no se debe de hacer. Entonces, pues vamos por partes. Se nos pide que descarguemos la plantilla unidad 2 y en la portada vas a agregar los datos que corresponden y los siguientes elementos que forman partes de tu tarea. Entonces tienes que darle clic aquí en estas letritas que son como de color rojo y nos va a descargar un archivo que es prácticamente lo que es la plantilla. Entonces se nos indica como instrucción que pongamos nuestros datos, tu nombre completo, la asignatura y la fecha en la que vas a subir tu actividad. Posteriormente, bueno, ya vienen aquí en letras grises las instrucciones por cada subtema para ir resolviendo. Entonces, dice que tenemos que realizar los modelos de prevención del delito. Tenemos que resolver los delitos que son internacionales, el cual, pues bueno, debes de describir lo que son las características de dos modelos de prevención del delito. Y viene una pregunta que es ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué resultados se han logrado con su implementación y cuál es el papel del ciudadano? Esto lo tenemos prácticamente en lo que es nuestra plantilla y tienes que responder de manera apropiada, según tu opinión, lo que nos está pidiendo. Entonces, por ejemplo, puedes poner como tema internacionales, como subtema, perdón, y puedes ir desarrollando las preguntas que se nos están solicitando, que en qué consiste, cuáles son sus componentes, qué resultados se han logrado con la implementación, cuál es el papel del ciudadano. Y en segundo plano ponemos los nacionales como a manera de subtema y vamos desarrollando las preguntas igual. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué resultados se han logrado? ¿Cuál es el papel del ciudadano? Etcétera. ¿Ok? Entonces regresamos a lo que son estas indicaciones y bueno, no olvides citar en formato APA las fuentes a partir de las cuales pues obtuviste la información y estas deben de ser confiables, por ejemplo, si reportes gubernamentales, artículos de investigación o reportes de organizaciones nacionales e internacionales o artículos de divulgación científica. Debes de incluir, consultar y citar mínimo dos fuentes distintas. Debes de dar lectura al documento por qué citamos. Esto es más que nada para guiarte cómo citar tus fuentes de información. Está en letras rojitas, al igual le das clic y se descarga esta orientación. Como punto número 2, en esta indicación es estrategias de prevención del delito en diferentes escenarios. Es decir, vas a describir cuando menos dos estrategias para cada uno de los escenarios, tomando en cuenta lo que cada modelo de prevención que investigaste tiene que aportar al respecto. Para ello, pues debes indicar explícitamente de qué modelo deriva cada estrategia y por qué razón es así. Por ejemplo, en el hogar, en la vía pública, el internet y redes sociales. Entonces regresamos a nuestro documento que tenemos como ejemplo
Y aquí viene el hogar. ¿Cuáles son las estrategias de prevención del delito para el hogar? Bueno, pues aquí tenemos una recomendación que es generar reuniones informativas con los vecinos. Como punto número 2, reportar luminarias fundidas. Punto número 3, intercambiar números telefónicos entre los vecinos y así sucesivamente. Ahora, en la vía pública, algunas recomendaciones es identificar una situación sospechosa, evita alejándote de 20 a 50 metros. Si alguien te sigue, crúzate la calle, procura ir siempre acompañado de una persona de confianza y camina separado de la pared y en sentido contrario a la circulación de los autos para que así tengas mayor visibilidad. Y si estás con niños, debes de mantenerlos siempre cerca y preferentemente tomados de la mano. Esto para evitar algún robo de menores. También tenemos algunas recomendaciones en internet y redes sociales. Estos son unos ejemplos. Claro que esto te va a servir para apoyarte, sin embargo, pues se trata de que con tus conclusiones y tu experiencia hasta el momento como servidor público, ¿qué nos puedes describir? Entonces aquí como ejemplo en internet y redes sociales tenemos pues no conectar la webcam o mantener uso restringido bajo contraseña, también revisar periódicamente el historial de navegación, asegurarse de que no tengan activada la geolocalización, esto es muy importante. Y bueno, esto es como un, una guía para que te vayas dando cuenta de qué es lo que debes de realizar en lo que es tu proyecto. Bien, nos regresamos a lo que es el punto número 3, que con base en lo que has aprendido sobre los modelos que has descrito, vas a elaborar una lista con cuando menos 5 buenas prácticas que toda persona debería implementar para prevenir ser víctima de un delito y mínimo 5 cosas que no se deben hacer porque ponen en riesgo la seguridad del hogar, la persona o la familia. Entonces, retomemos lo que es nuestro proyecto, nuestro documento en Word, prácticas en la prevención del delito. Aquí ya viene un cuadro predeterminado, el cual pues tú únicamente vas a plasmar tus ideas. Como buenas prácticas, ponemos los subtemas ya mencionados, nacionales, internacionales, hogar, vía pública, y aquí viene la pregunta clave, ¿por qué razón es una buena práctica? Entonces tú vas a poner con tu opinión, responder cada uno de estos tópicos y por qué es una mala práctica, ¿no? En este caso, por ejemplo, una buena práctica en el hogar. ¿Por qué razón es una buena práctica? Entonces vas a poner un ejemplo, es cuidar la integridad de la familia. ¿Por qué sería una mala práctica? Y la respondes, en este caso como ejemplo, no tener estas medidas nos hace vulnerables a diversos actos delictivos. Y respondemos la siguiente pregunta es, ¿por qué razón es una mala práctica? Entonces, como ejemplo se responde, no tener medidas preventivas ocasiona altas posibilidades de robo a nuestro patrimonio. Este es un ejemplo para que te apoyes. Y tenemos otro ejemplo que es en internet y las redes sociales. La pregunta sería, ¿por qué razón es una buena práctica? Pues cuidar a nuestros hijos y a nuestros equipos de cómputo para prevenir a lo mejor algún virus, ¿no? ¿Por qué sería lo que es una mala práctica? Por ejemplo, virus en nuestros equipos de cómputo o robo de identidades, acceso a nuestros datos personales y páginas no aptas para menores de edad. Y respondemos la última pregunta, ¿por qué razón es una mala práctica? En este caso, pues estar siempre al pendiente en la actualidad de los dispositivos electrónicos son el pan de cada día, los menores los usan, la sociedad igual, y es una herramienta de trabajo, por tanto, no está libre de algún acto malicioso o delictivo. ¿Ok? Entonces retomamos lo que es nuestra plantilla correspondiente a la unidad número 2 y esta indicación es de los modelos descritos, ¿cuál consideras que es el más adecuado o efectivo y por qué razón? Realiza una explicación amplia en la que incluyan al menos 3 argumentos que respalden tu respuesta. Entonces, contestamos este punto número 4. Igual deben de ser con tus propias palabras. Y, por ejemplo, aquí se agregó prevención del delito en el hogar, ¿no? O sea, para mí, de los modelos descritos, la prevención del delito en el hogar para mí fue algo importante, ya que pues un mínimo de robos a casa habitación se comete con violencia, siendo el amago la forma de operar. En todos los casos, pues los delincuentes previamente vigilan y registran las ausencias de sus moradores
y esto pues va estudiando la rutina de la familia. Por ejemplo, si tú sales a las 5:30, 6 de la mañana, ellos van haciendo tal vez algunas anotaciones, te van estudiando, o como le llamamos aquí en México, te van cazando, para que en el momento en que ellos vean que ya está libre la casa, se metan a delinquir y a cometer lo que es el hurto. La realidad es que muchos casos de la criminalidad y la delincuencia tienen también su origen en el interior de las casas. La familia como institución natural universal, pues es una constante que ha permanecido a lo largo de los tiempos y en todas las sociedades. Es anterior al Estado y a cualquier otra comunidad, por lo que tiene unos derechos que son inalienables y es considerada como la base fundamental para la socialización primaria, en este caso del niño, y como agente preventivo, ya que es el seno de la misma donde los hijos se van formando y van adquiriendo repertorios de conducta que posteriormente les llevará a afrontar diversas situaciones. Sin embargo, la delincuencia debe de ser minimizada mediante el esfuerzo de todos, precisamente porque es un problema que afecta a todas las personas, y sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de su participación en la prevención de situaciones que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de sus hijos y de otras personas. Es decir, si tú educas bien a tus hijos, pues van a ser personas de bien. Y entonces finalmente tenemos nuestro punto número 5, que es la lista de referencia en formato APA. Y en estas, pues bueno, debes de incluir un listado con todas las fuentes que citaste en el documento. Y algo muy importante, vigila que tu ortografía y la redacción sean impecables. Entonces aquí viene la rúbrica para que también se haga el cotejo de qué es lo que nos están pidiendo y cómo nos van a evaluar. Algo de lo que me he dado cuenta en su actividad del proyecto 1, en algunos casos, es que me están respondiendo en mayúsculas. Por tanto, esa es una falta de ortografía. En la sección de avisos, aquí en la plataforma, viene lo que es las reglas de la netiqueta. Estas reglas de la netiqueta es importante que las leas, las estudies, las analices, para que veas cómo se desarrollan las actividades o cuál es el lenguaje en los ambientes virtuales. Escribir en mayúsculas simboliza que estás gritando. Entonces, ojo, cuando tú respondas, usa bien la ortografía, letras mayúsculas después de un punto o al iniciar tu texto. Y también, bueno, algo importante son los acentos, los puntos, las comas, es decir, los signos de puntuación. Entonces, por favor, no respondan en mayúscula, porque en los espacios virtuales se traduce a que estás gritando, y por tanto también se considera faltas de ortografía escribir tu documento en mayúsculas. O también, por ejemplo, escribir en letras rojas simboliza pues como violencia. Entonces es importante que uses el formato, que es la plantilla, y que uses correctamente el formato de texto que viene ya descargado previamente para que tú únicamente lo vayas a contestar. Entonces, en criterios de la rúbrica correspondiente a lo que es nuestro proyecto de la unidad 2, pues aquí nos va pidiendo y nos va explicando qué porcentaje, cuántos puntos vale según tu actividad. En este caso tenemos como primera instancia lo que es el modelo de la prevención del delito. Como excelente se va a tomar 3 puntos que describas de manera amplia y detallada las características de 4 modelos. Es decir, cuando tú me hables de 2 modelos internacionales, cuando me hables de 2 nacionales y en qué consiste cada modelo, cuáles son sus componentes, qué resultados se han logrado con su implementación y cuál es el papel del ciudadano. Esto pues se incluye cuando menos 2 citas en formato APA a fuentes confiables, los reportes gubernamentales, los artículos de investigación, los reportes de organizaciones nacionales, internacionales y artículos de divulgación científica. Puedes usar estos medios o bien puedes meterte a navegar en internet y buscar esta información que se te está pidiendo, pero debes de citar tus fuentes en formato APA. De lo contrario, se toma como plagio. Entonces, al finalizar o después de que escribas tu aportación en tu proyecto, entre paréntesis ponme la fuente de información, cierras paréntesis y hasta abajo en fuentes de información pones nuevamente la fuente que usaste. Por tanto, en la sección de avisos también te recomiendo, viene cómo citar tus fuentes de información en formato APA. Es distinto citar una fuente de la web a citar una fuente de alguna revista científica o de algún libro.
Entonces, echen ojo, por favor, de esta información importante que viene en la sección de avisos. Bien, regresamos a lo que es nuestra rúbrica. 3 puntos. ¿Qué valen 3 puntos? Lo que va a valer es que describas de manera amplia. Es decir, no se vale que seas un poco cortante al momento de desarrollar tu proyecto. Debes de describir de manera amplia y acertada, cuando menos 2 estrategias para cada uno de los escenarios, y se indica explícita y acertadamente de qué modelo proviene cada estrategia. Por ejemplo, en el hogar, ¿qué estrategias usarías para prevención del delito? En la vía pública, el internet y las redes sociales. Hasta aquí llevamos 6 puntos y otros 3 puntos para sumar 9. Es de que incluyas una tabla que ya viene predeterminada en la plantilla, en la que se alistan acertadamente cuando menos 5 buenas prácticas para prevenir ser víctima del delito, y mínimo 5 que no se deben hacer porque ponen en riesgo la seguridad del hogar, la persona o la familia. Se incluye por cada práctica cuando menos un argumento que vaya respaldando la clasificación realizada, y dicho argumento es acertado. Y finalmente, para sumar otros 3 puntos y en total 12, es de que expliques ampliamente y con claridad cuál es el modelo que consideras más adecuado o efectivo y por qué razón, con base en al menos 3 argumentos. Es decir, en este vas a incluir un listado de referencias en formato APA con las fuentes citadas, y recuerda que no debe de haber errores ortográficos ni de redacción. Si encuentro errores ortográficos o no están bien citadas tus fuentes, pues prácticamente pierdes estos 3 puntos. Y pues esta es la actividad que tienes que realizar como proyecto de la unidad número 2. En síntesis, tienes que poner los modelos de prevención del delito, que es lo que se entiende. Es importante que te documentes en la web o algunas enciclopedias según tu experiencia también como servidor público, y que desarrolles cuáles son las internacionales y contestes los tópicos. En este caso es en qué consiste, cuáles son sus componentes, qué resultados se han logrado con su implementación, cuál es el papel del ciudadano, ¿no? En este caso, vean cómo estoy citando las fuentes de información, estoy poniendo el autor, el nombre tal vez del libro y el año en el que se editó. Y así sucesivamente también las nacionales, y después describas las características de los modelos de prevención del delito. En este caso, la recuperación de espacios públicos. El otro era un programa de vinculación y participación ciudadana. Estos son los que yo sentí más acertados para este proyecto. Tú puedes usar algunas otras alternativas que a ti te parezcan mucho mejor para desarrollar tu actividad. Y bueno, en el hogar, ¿qué estrategias de prevención del delito son adecuadas para ti? ¿Qué estrategias de prevención en la vía pública? Se entiende que, por ejemplo, en la vía pública, una manera de prevenir el delito es pues no estar caminando con tu celular, o evitar traer a la mejor joyas en el transporte público, contar dinero en la vía pública. Debes de siempre fijarte a tus lados quiénes están. Si sientes que alguien te va siguiendo, crúzate la calle. Y una recomendación es que siempre camines en sentido contrario de la conducción de los automóviles. Esto, pues bueno, para evitar a lo mejor que llegues a sufrir algún secuestro. Y entonces estar siempre alerta, esto es una manera de prevenir el delito. Entonces, otra de internet y redes sociales, pues bueno, ya las mencionamos, que es importante asegurarse que no tengamos tal vez activada la geolocalización por aquellos delincuentes de la web, que también obvio están de acuerdo a los tiempos, también se van actualizando desafortunadamente estas personas que se dedican a delinquir, y pues pueden robar también tus identidades, tus cuentas bancarias. También procura no conectar la webcam o mantener uso restringido bajo contraseña. Cambia siempre o borra el historial de tu equipo de cómputo. Hay aplicaciones que hacen que se liberen espacios, también es importante realizarlo, y revisar periódicamente esto, pues los dispositivos móviles que uses.
Y aquí viene el punto número 3. Esta tabla ya viene predeterminada para que tú la vayas contestando. Y el último tópico es responder a tu consideración de los modelos descritos, cuál consideras que es el más adecuado o efectivo y por qué razón. Y aquí pueden darse cuenta, al final pongo las referencias y las fuentes que usé en los párrafos anteriores. Esto es prácticamente lo que tienes que realizar en tu proyecto de la unidad 2. Recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario, puedes mandarme mensaje también por plataforma, en el chat, o bien a mi correo institucional. Recuerda que estoy a tus órdenes y esta actividad se entrega a más tardar el día domingo a las 23:55 horas. Les agradezco bastante su atención, quedo atento a alguna inquietud o alguna duda y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.